Vamos a conversar hoy sobre lo que está sucediendo en Venezuela y las implicaciones que eso puede tener con las relaciones con Colombia, por lo que también revisaremos brevemente lo que está pasando en estos días en Colombia. Verusca, tú que hiciste un breve resumen de noticias sobre lo que está pasando en Venezuela, pues arrancamos nuevamente contigo. Un gran abrazo desde aquí para ti. Gracias, María Fernanda. Bueno, les recordamos antes de empezar el resumen que este domingo 4 de febrero se cumplen 32 años del levantamiento cívico-militar liderado por el comandante Hugo Chávez Frías en el 92. Es importante, una rebelión bolivariana y antiimperialista. Bien, en el resumen noticioso tenemos que este lunes 29 de enero, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ratificó que para este 24 se realizarán las elecciones presidenciales tal y como lo establece la Constitución. Hay que decirle a los sectores de la ultraderecha que han intentado delitos atroces contra la paz de la República: llueve, truene o relampaguee, en Venezuela habrá elecciones presidenciales en el año 2024. Además dijo que el gobierno hará un nuevo intento para sostener el acuerdo de Barbados, pese a los intentos de quienes se quieren salir del cauce institucional, dijo el presidente de la Asamblea. Por otra parte, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que Venezuela tendrá elecciones libres y transparentes y ni Estados Unidos ni la Unión Europea estarán presentes en las elecciones del 2024. Estados Unidos se mete en los asuntos internos del país que a ellos les parezca. Nadie los llama, son unos profesionales del injerencismo. Ellos tienen un sistema electoral muy raro y nadie se mete en ese sistema. Es muy fácil que un presidente sea declarado presidente con menos votos que el que haya quedado el primero, sentenció Cabello. Además insistió que los opositores son los que han violado el acuerdo de Barbados junto a Estados Unidos. Además aseguró que la oposición engañó a su militancia respecto a los acuerdos alcanzados. Diosdado Cabello insistió en que los opositores son los que han violado el acuerdo de Barbados junto a Estados Unidos. Además aseguró que la oposición engañó a su militancia respecto a los acuerdos alcanzados. María Corina puede decir lo que quiera a estas alturas. Engañaron a su propia gente, siempre lo supieron. Las palabras de Cabello hacen alusión a las declaraciones que María Corina Machado dio también el día 29 en torno a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en su caso. Machado dijo: no pueden hacerse las elecciones sin mí, como suele ser su estilo. No hay que olvidar que el 26 de enero la Sala Político-Administrativa del TSJ confirmó la inhabilitación impuesta por la Contraloría General a María Corina Machado por un periodo de 15 años. El Supremo declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar introducida por la Machado, que esperaba que se levantara esta sanción a través de este mecanismo de revisión de casos acordado entre el gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática. Como nos decía Beru, el viernes el TSJ ratificó la inhabilitación de María Corina Machado para presentarse a las elecciones que deben realizarse ahora en el 2024. Ciertamente esto no es novedad, ya sabía que estaba inhabilitada cuando insistió en presentarse a las primarias. En el acuerdo de Barbados obviamente se contempló la posibilidad de que quienes estuvieran inhabilitados acudieran ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se estudiara nuevamente su caso. Pero también en esos acuerdos de Barbados, tal como pudimos leer, ya que fueron nuevamente compartidos en la cuenta del presidente de la Asamblea Nacional y del propio presidente de la República, pues se contemplaba que cualquier resolución que tomara el Tribunal Supremo de Justicia sería respetada por quienes acudieran hasta ese tribunal. Allí habría que señalar en principio dos cosas. Primero, que María Corina Machado no fue inhabilitada este viernes, simplemente se ratificó una inhabilitación que ya tiene desde el 2021. En segundo lugar, que María Corina en principio no estuvo apoyando los acuerdos de Barbados, se acaba de acoger a ellos, digamos, por conveniencia, seguramente por instrucciones de los Estados Unidos. Y lo otro que habría que enfatizar es que María Corina acudió ante el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene sede en Caracas, Venezuela. Es decir, que de hecho reconoció entonces por fin al único y legítimo Tribunal Supremo de Justicia, ya que ellos a partir del 2019 también
pretendieron imponer un Tribunal Supremo de Justicia que incluso en principio sesionaba desde Bogotá, Colombia. Luego, cuando el Tribunal Supremo de Justicia toma esta decisión, habilita en principio a 4 de las 6 personas que acudieron más, pero estas fueron las primeras resoluciones, las del viernes, y ratifica que tanto María Corina Machado como Capriles Radonsky no tienen posibilidad de acogerse a los acuerdos de Barbados. Recordemos que María Corina Machado está inhabilitada por nada más y nada menos que llamar a la invasión militar sobre Venezuela, hacer un llamado permanente a la injerencia extranjera sobre el país, delito que en otros países como los Estados Unidos podría costarle incluso una pena de muerte o una cadena perpetua. Está inhabilitada también por pedir sanciones contra Venezuela, ser copartícipe de la corrupción que causó pérdidas millonarias a Venezuela con el robo de Citgo, el robo de monómeros, del oro venezolano en Inglaterra, de las cuentas en Portugal, en fin, ser copartícipe del saqueo para el cual han servido esas medidas coercitivas unilaterales dictadas por los Estados Unidos y que, bueno, han tenido como figura que pretende legalizarlas la de un diputado que decidió autojuramentarse en una plaza pública y que luego fue llamado por los Estados Unidos el presidente legítimo, pero que, como hemos dicho en distintas ocasiones, nunca logró el poder ni siquiera para imponer multas de tránsito en Venezuela. Sin embargo, a pesar de lo firmado y el hecho de que María Corina Machado, al acudir el viernes al TCJ, reconocía el TCJ, se acogía a los acuerdos de Barbados y por tanto asumía que debía reconocer los resultados, digamos, que emitiera finalmente el Tribunal Supremo de Justicia, pues ahora vemos una María Corina que, como siempre, vuelve a creerse la única y verdadera líder de la oposición venezolana, una María Corina Machado que sigue llamando a las sanciones contra Venezuela, al bloqueo a Venezuela, a la injerencia extranjera, y los Estados Unidos no podía menos que responder ante la ficha de Likud en Venezuela, es decir, la ficha de Netanyahu en Venezuela, que es María Corina Machado. Es así como Estados Unidos entonces vuelve a retomar las medidas coercitivas unilaterales específicamente contra Minerven y amenaza con retomar las medidas contra el petróleo y el gas venezolano a partir de abril. La respuesta del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y del presidente de la República de Venezuela en estos días ha sido sumamente digna, ha sido la de levantar las banderas de la soberanía y decirle a los gringos que pueden ahorrarse el plazo porque no van a habilitar a María Corina Machado porque sea una orden de los Estados Unidos, porque para eso hay un Tribunal Supremo de Justicia que estudió el caso y que decidió que no era procedente habilitar a María Corina Machado. Sin embargo, por supuesto, la mediática internacional ha vuelto a reciar contra Venezuela. Nosotros mismos tuvimos una entrevista el lunes con una televisora colombiana, como casi todas las televisoras colombianas abiertamente de derecha, quienes decían que no hay ninguna posibilidad de elecciones libres si no participa en ellas María Corina Machado, haciéndose eco de las declaraciones del injerencista, del representante máximo del Ministerio de las Colonias en Nuestra América, es decir, Luis Almagro, quien ya experto en golpes de Estado en Nuestra América, pretende una vez más desestabilizar a Venezuela y hacer llamados que evidentemente apuntan hacia la violencia. El nuevo presidente de Ecuador, nueva base militar de los Estados Unidos en Nuestra América,
Dijo también que no iba a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, pero luego se retractó diciendo que lo que no va a reconocer son los resultados de las próximas elecciones, en tanto que no participe en ellas María Corina Machado. El empeño de los Estados Unidos en que participe María Corina Machado, el ser capaces de poner en riesgo su propio suministro de oro y petróleo, que les es tan urgente en esta crisis geopolítica de su hegemonía, pues nos pone muy en claro la importancia de María Corina Machado como ficha del imperialismo en Venezuela. Estamos pues en unos días bastante tensos en torno a la situación venezolana, esa tensión generada por la mediática, generada una vez más por los propios Estados Unidos y por supuesto por María Corina y por algunos, hay que decir, algunos pocos sectores de la oposición que la acompañan, porque la realidad es que ya otros personajes de la oposición han lanzado su candidatura y algunos parecen incluso estar contentos de esa ratificación de la inhabilitación de María Corina, pues sus aspiraciones presidenciales o simplemente sus aspiraciones políticas pues encuentran mucho más posibilidades sin la presencia de María Corina Machado. Elkin, no sé si quieres agregar algo. Más allá de eso que se ha dicho y en términos de las acciones que se emprendieron en contra de los intentos golpistas, un poco ver cómo la geopolítica eh, se va entrelazando en lo que sucede con Venezuela, con la política, con la economía y con la misma posibilidad de defensa de Venezuela. Vimos en esas acciones injerencistas, en esos intentos de magnicidio, esos 5 intentonas del año pasado, que algunos de los planes que se venían gestando desde Colombia, pues no son planes solamente desde Colombia, que son planes direccionados directamente desde Estados Unidos y obviamente desde toda la doctrina que se maneja para Venezuela, para Colombia, para el sur del continente y para Centroamérica, que es lo que Trump había dicho en 2018, ¿no? Que es el relanzamiento de la doctrina Monroe. A partir de ahí, pues vemos cómo en Venezuela ocurren acciones y actos que vienen precedidos por por los discursos de Norteamérica, por las acciones de Norteamérica y cómo todo esto va como un efecto dominó pasando por todo el continente para ir configurando una reactivación de la derecha y del fascismo en nuestra América y pues que empiezan a verse otra vez movimientos alrededor de Venezuela y esto complica un poco, digamos, la reactivación económica y por tanto, bueno, el estar pendientes de todo lo que puede ocurrir de ese lapso que nos dieron los gringos hasta abril, supuestamente, para hacer que María Corina sea candidata o no. Correcto, ciertamente ese retomar las medidas coercitivas unilaterales nos da señales de que los Estados Unidos piensa retomar con más fuerza, porque no lo ha abandonado, su intención de agredir militarmente a Venezuela, de tomar posesión de los recursos de Venezuela, digamos por las fuerzas. Decimos que no ha abandonado nunca ese plan, eso siempre ha estado allí, siempre ha estado accionando de manera, digamos, irregular contra Venezuela, y por eso las denuncias que hizo el presidente Nicolás Maduro hace pocos días en torno a 5 intentos de asesinato en su contra que fueron desmantelados y cuyos planificadores fueron nada menos que la CIA y la DEA desde Colombia, con participación de agentes de Colombia y que intentaron, pues como ya dijimos, ejecutar al presidente de la República, asesinar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela en 5 oportunidades el año pasado. Una de ellas incluso contemplaba hacerlo el 1 de enero del 2024. Ante esa situación en Venezuela, vale la pena entonces revisar qué es lo que está pasando en Colombia, porque parte de las razones por las que
digamos que pueden haber avanzado algunos de estos planes contra el presidente Maduro sin ser vistos anteriormente, seguramente presumimos tiene que ver con que se hayan bajado un poco la guardia desde Venezuela, en tanto hay una buena relación con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, insistimos constantemente y aclaramos que el gobierno de Gustavo Petro tiene solo el poder ejecutivo en Colombia, una parte del legislativo y una parte de los poderes regionales y, por supuesto, una parte importante de apoyo popular, pero que la fuerza económica, el poder mediático y el poder militar sigue en manos de la derecha y sigue absolutamente dominado por los Estados Unidos. Además, el gobierno de Petro está atravesando muy malos momentos. El lawfare, la guerra jurídica contra el gobierno de Petro, continúa avanzando. La procuradora Margarita Cabello logró suspender nada más y nada menos que al canciller de la República de Colombia, Álvaro Leiva, por 3 meses. Y asimismo, pues, desde la Fiscalía y desde la Procuraduría siguen tomándose otra serie de medidas, otra de las cuales fue el allanamiento de FECODE, el sindicato de profesores y profesoras de Colombia, un sindicato emblemático del país, acusándolo de financiar de manera ilícita la campaña del presidente Gustavo Petro. Además de eso, en días recientes se ratificó lo que también hemos venido insistiendo: Colombia sigue siendo el único socio global de nuestra América de la OTAN. Colombia sigue siendo la ficha más importante en términos militares de los Estados Unidos en nuestra América. Y esta semana el presidente Gustavo Petro estuvo en Guapi, en una zona del Cauca colombiano. En esa asamblea que realizó con la población había muchas pancartas, llamados, gritos incluso, para pedirle que no entregue la isla Gorgona, el Parque Nacional Natural de la isla Gorgona. Esa isla es parte de un proyecto de militarización de los Estados Unidos para controlar nuestra América, en la cual también entra la isla Galápagos de Ecuador y también algunas islas de Panamá. Y el proyecto militar que comenzó ahí Juan Manuel Santos sigue avanzando, y en días recientes, pues como dijimos, cuando el presidente Gustavo Petro estuvo allí en el departamento, las comunidades alzaron la voz por la Gorgona, pero Gustavo Petro no respondió, no dijo una sola palabra al respecto y se limitó a decir que habían tomado nota de todo. Eso creó un gran descontento en esa comunidad, que está muy preocupada por muchas razones. La primera de ellas porque esa es una gran reserva natural, incluso de ballenas, es decir, que no solo una reserva natural que compete a Colombia, sino que realmente es importante para el ecosistema mundial. También porque es un espacio tradicional de pesca artesanal, y porque además denunciaron que en los últimos tiempos las autoridades dijeron que había un brote de gripe aviar en esa isla y que por lo tanto estaba en cuarentena y nadie podría acercarse, y sin embargo en esa presunta cuarentena vieron aterrizar miembros del gobierno colombiano, de las fuerzas militares colombianas y de las fuerzas militares estadounidenses en la isla, en la que, según denuncian varios medios, entre ellos la revista Raya, que les recomendamos leer ese artículo sobre la isla Gorgona en la revista Raya, pues permanecieron ahí por espacio de 3 a 4 horas. Esa construcción militar que se hace ahí es financiada por los Estados Unidos. Y bueno, para terminar, como si fuera poco, hoy nos sorprendimos con una increíble noticia. Elkin, danos la noticia. Bueno, para entender esa noticia hay que entender, como ya decía María Fernanda, que Colombia es socio global de la OTAN. Colombia desde finales de los 90 se le montó algo llamado el Plan Colombia, y desde ahí
Colombia se convirtió en una sola base militar norteamericana, no son 10, no son 9, no son 7, es una sola base, es decir, todas las instalaciones colombianas pueden ser usadas por las tropas norteamericanas, donde ni siquiera pueden ser juzgadas en caso de que cometan delitos, etc. La relación de los militares y las policías colombianas que son órdenes directas desde Estados Unidos, de la DEA, de la CIA, y que hacia abajo son los que sostienen el narcotráfico y el paramilitarismo. Bueno, hoy nos encontramos con que una de las policías norteamericanas, la de Nueva York, va en su lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la migración, etcétera, va a montar una sede en plena capital de Colombia, en Bogotá. No sabemos todavía quién autorizó que la policía de Nueva York monte una sede en Bogotá para luchar contra un crimen que supuestamente ocurre en Estados Unidos. Entonces, todavía no sabemos si eso está autorizado por el Congreso de la República, si está autorizado por el presidente de la República, no ha dicho nada, si está autorizado o fue firmado por la anterior alcaldesa del Partido Verde, que es un partido disfrazado, un partido fascista en Colombia que está disfrazado. No sabemos si Claudia lo firmó o el nuevo alcalde, Carlos Galán, fue quien aceptó esa nueva intromisión norteamericana con policía y todo. Lo cierto es eso, que toda esa doctrina norteamericana ha llevado que incluso policías de diferentes estados de Estados Unidos, ya ni siquiera la policía federal, que uno podría decir es parte de los acuerdos norteamericanos, pero ya una policía estatal de Estados Unidos, como la policía de Nueva York, ya va a montar una sede propia en Colombia, en Bogotá. Y eso implica, como ya ha venido ocurriendo, pues que es más injerencismo y que esa lucha contra el terrorismo no es más que la lucha contra el pueblo, contra el poder popular. Y a eso se suma entonces ese plan Ecuador que estamos llamando nosotros, que está montando Noboa justamente en ese país, en Ecuador. Exactamente, publicamos un hilo en nuestra cuenta personal, @maficandanga, hablando un poco sobre esa nueva oficina de la Policía de Nueva York en Bogotá y las implicaciones terribles para la soberanía de Colombia. Empezamos ahí por denunciar que la palabra soberanía es una palabra en desuso en Colombia, una palabra que incluso amplios sectores de la izquierda colombiana ya no usan. Y esto es porque Colombia ha venido entregando su soberanía a las transnacionales y en particular a los Estados Unidos cada vez más evidentemente en las últimas décadas. Ciertamente esa oficina, lo poco que sabemos es que se va a dedicar a las labores de inteligencia. Sabemos que el mejor aparato de inteligencia de Colombia es el de la policía, y entonces al estar la inteligencia de la Policía de Nueva York en el terreno, pues podemos decir que ahora la inteligencia colombiana estará más que nunca controlada por los Estados Unidos, y que todos los ciudadanos y ciudadanas que vivan o transiten por Bogotá pues van a ser vigilados directamente por la Policía de Nueva York, policía que por cierto tiene un prontuario en cuanto a violación de los llamados derechos civiles. Eso es triste, pero lo más terrible también es que eso fortalecerá a Colombia como base, como cabeza de playa para el control estadounidense de toda la región, y eso parte sobre todo por hablar del control que los Estados Unidos quieren lograr sobre la República Bolivariana de Venezuela. Mira, Mafi, además tendríamos que decir que dentro de una de las alocuciones de lo que sucedió con la canalla injerencista de Norteamérica, la vicepresidenta Delcy Rodríguez en su cuenta de Twitter dijo que rechazaba el grosero e individuo chantaje y el ultimátum. Pero una de las cosas interesantes era que anunciaba que a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos. Y esto pone en 3 y 2 al gobierno de Biden por la situación que está atravesando en este mismo momento. Llevan en Texas el desconocimiento de Texas del gobierno federal. Entonces sería interesante para revisar más adelante. Sí, muy importante entonces las declaraciones también de la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, que se suman a las del presidente de la Asamblea Nacional y el propio
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Por cierto que ayer también estuvimos en la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, donde escuchamos un discurso magistral del profesor y magistrado Luis Damiani, discurso maravilloso que estaremos compartiendo algunos extractos en nuestro próximo podcast. Y allí el presidente Nicolás Maduro volvió a insistir en que Venezuela es una patria soberana y que no acepta chantajes. Eso es muy importante y a mí como colombo venezolana pues me da mucho orgullo como venezolana, y como colombiana pues entonces me siento profundamente triste de ver cómo por el contrario Colombia sigue entregando su soberanía. Esperemos que en algún momento se logre recuperar la soberanía de Colombia, porque sin soberanía no se va a poder avanzar hacia la paz y mucho menos hacia eso que el presidente Gustavo Petro llama la paz total. Y si no hay paz en Colombia, pues no habrá tampoco paz para sus vecinos, no habrá paz para Venezuela, por ser una amenaza inusual y extraordinaria a los intereses de los Estados Unidos en nuestra América, los intereses imperialistas y saqueadores de los Estados Unidos en nuestra América, y tampoco habrá paz para Ecuador, que ahora se convierte, como nos decía Elkin, en una nueva base militar estadounidense y entra entonces a vivir tristemente. Es predecible que entre a vivir el ciclo que vivió el pueblo colombiano durante el Plan Colombia. Para quienes no han revisado los resultados del Plan Colombia, su mayor efectividad fue en lograr un gran aumento de la producción de drogas y el narcotráfico, así como un fortalecimiento del paramilitarismo, un aumento de las masacres y del asesinato de líderes y lideresas sociales. Ese es el saldo de aquel terrible Plan Colombia, que ya hoy pues no es necesario un plan, porque ya hoy simplemente Colombia es parte de la OTAN. Y en ese artículo de La Gorgona que les recomendábamos de la revista Raya, citaban una advertencia que hizo la querida compañera que falleció hace poco, la querida senadora colombiana Piedad Córdoba, quien dio también su lucha. Una de sus últimas luchas fue precisamente por la no entrega de La Gorgona a los Estados Unidos, citando, poniendo como ejemplo lo que sucedió en Vieques, Puerto Rico, con el establecimiento de esa base militar estadounidense que convirtió ahora a Vieques en un lugar lleno de chatarra nuclear y que ha padecido un desastre ecológico y también humano. Sí, mira, buenas noches para todos. Estamos viendo en estos días cómo se hace una presión focalizada en conseguir mucho protagonismo para María Machado, para fortalecer esta opción de derecha que representa los intereses estadounidenses. En tiempos recientes habían fracasado con el proyecto de la autoproclamación de Guaidó. Es un proyecto que se fue deshilachando rápidamente, pero ahora intentan conseguir posicionarse con Machado. Ahora veamos que los propósitos que buscan, en términos generales para América Latina, es el de conseguir cuidar el patio trasero y levantar la opción, digamos, conservadora, proestadounidense en todos estos países, apoyándose en circunstancias particulares como la de la presencia de Milei en Argentina. Esto por un lado, pero en el caso específico de Venezuela también se busca deslegitimar desde ya el proceso electoral en ciernes, que está a punto de fijarse fecha para estas elecciones, de ir deslegitimando este proceso electoral ante lo que luce probable y necesario, que es una derrota para las opciones que presente la derecha venezolana. De esa manera ellos buscan delegitimar, mantener un clima de desestabilización en Venezuela que
limite las posibilidades de un ejercicio de gobierno bolivariano y revolucionario que sea realmente transformador. Hay un problema, digamos, muy de fondo, ¿no? Que es el que María Fernanda mencionaba, que lo resumió Obama en aquel decreto de cuando dice que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. Porque ¿cómo puede ser posible que un país como Venezuela, que está enarbolando banderas distintas, un proyecto político distinto, le vaya bien? No le puede ir bien. Por tanto, pone en riesgo esa versión de democracia que los gringos tienen para América Latina, que solamente busca preservar sus intereses. De modo pues que es importante toda esta coyuntura que aquí estamos viviendo en Venezuela, y que lo importante, lo definitivamente valioso es que se pueda seguir apuntalando una posición popular y comunal que permita seguir avanzando en los propósitos políticos e históricos del proyecto bolivariano en Venezuela. Bueno, muchas gracias, Orlando. Así es, el reto entonces del 2024 vuelve a ser defender la soberanía venezolana y recuperar la muy perdida soberanía de Colombia. Ambos retos fundamentales para vivir en paz. Venezuela defendiendo la paz, Colombia tratando de construir la paz. Para que haya paz, insistimos, es necesario que haya soberanía. Así que, bueno, yo creo que Elkin nos quería dar una noticia de último minuto, muy importante para él, y con eso cerramos entonces el espacio de hoy. Bueno, y para muchos y muchas. Gracias, profesor Orlando, y a todos los que estuvieron presentes y se mantuvieron escuchándonos en este informe, en este resumen. Estaremos compartiendo este resumen editado en iVoox, en nuestra cuenta de iVoox y en nuestra cuenta de YouTube, ambas con el nombre de Huele a Azufre. Y les invitamos entonces a seguir nuestra cuenta de Twitter, Huele a Azufre 1 y @NA en palabras. Está por aquí un comentario de Diego Manuel, dice: hoy Colombia necesita círculos bolivarianos para defender las instituciones y consolidar el poder popular. Si bien es cierto hay un gobierno progresista en Colombia, las instituciones están plagadas de ultraderechistas, lo cual hace que los programas gubernamentales no se apliquen con la misma fuerza. Si las instituciones estuvieran manejadas por el pueblo y para el pueblo, bueno, otro gallo cantaría, Diego Manuel. Pero ese es el reto, porque como siempre decimos, la paz real se escribe con P mayúscula, y la paz con P mayúscula es paz con justicia social y con P de poder popular. Así que bueno, les dejamos un gran abrazo a todos y a todas, y nos estaremos encontrando próximamente en otro espacio para comentar un poco las noticias de estos días pendientes de nuestro próximo podcast que vamos a compartir antes del fin de semana, y de los artículos de nuestras dos páginas web, hueleazufre.com para análisis geopolítico y NA en palabras, una página de noticias, ambas comunicación contrahegemónica para construir la paz. Un abrazo.